Módulo 12. Matemáticas y representaciones en el universo natural. Unidad 3. Leyes de los gases. Semana 4. Los objetivos de esta nuestra última sesión síncrona son aclarar dudas con respecto al proyecto integrador, foro de clase y debate, sugerencias para entregar tu proyecto integrador y la sesión de preguntas y respuestas. Proyecto integrador. Experimentando con las leyes de los gases. Entregarás un reporte de práctica de un experimento con una de las leyes de los gases. Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro. ¿Qué hacer? Primero debes ver los videos que nos recomiendan en la actividad. Escoge el experimento que más te llame la atención o te sea más cómodo realizar. Llevar a cabo el experimento. Es importante que tomes imagen o foto al momento de que estás realizando tu experimento. Reporte de práctica. Te comparto un ejemplo de cómo empezar tus párrafos en cada uno de los puntos que nos solicitan en el reporte. Nuestro reporte de práctica debe de contener la portada. ¿Qué vamos a poner en la portada? El título del proyecto, experimentando con las leyes de los gases, el reporte de la práctica, ley de Boyle, porque yo escogí llevar a cabo un experimento con la ley de Boyle, nombre del estudiante, módulo que cursa y la fecha. Enseguida debes de incluir en tu reporte la introducción. ¿Qué vamos a poner en la introducción? Describes de manera general las leyes de los gases. Explicas ampliamente la ley que explica el experimento que elegiste. Incluye el objetivo que se persigue con el experimento. Te comparto un párrafo de cómo puedes empezar tu introducción cumpliendo cada uno de estos puntos. Al momento de describir de manera general las leyes de los gases, podemos empezar poniendo: las primeras leyes de los gases fueron desarrolladas desde finales del siglo XVII, cuando los científicos empezaron a darse cuenta de que en las relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura de una muestra de un gas en un sistema cerrado, y continúas con tu información. Enseguida nos piden que expliques ampliamente la ley que demuestra tu experimento. En este caso yo escogí la ley de Boyle y entonces incluyo que la ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. En tu reporte de práctica tienes que incluir también la teoría. La teoría es la descripción amplia de la ley que demuestra tu experimento. En el ejemplo que te comparto, como yo elegí un experimento con la ley de Boyle, entonces aquí explico ampliamente la ley de Boyle. Observa el ejemplo. Observa que hay que explicar ampliamente cómo es la ley. En mi caso, yo te incluyo que la ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Si tú eliges tu experimento con la ley de Gay-Lussac o la ley de Charles o la ley de Avogadro, aquí tienes que explicar ampliamente eh, la fórmula, la ley y las variables que intervienen y qué variable permanece constante, etc. Nos piden también que incluyas el material y el equipo. Menciona e ilustra, aquí es importante,
materiales y objetos a usar. Puedes incluir una imagen de tu material y equipo. Por ejemplo, usaste globos, botella de PET, plato, vela, agua, etc. Enseguida vas a incluir el procedimiento. En este punto es indispensable que muestres la evidencia del experimento que hiciste. Incluye imágenes donde aparezcas tú llevando a cabo los pasos del experimento. 2 o 3 imágenes es suficiente. ¿Y qué vamos a poner? Pues aquí describes en orden los pasos para llevar a cabo tu experimento. En mi ejemplo, yo primero llenamos un globo con aire y enseguida lo colocamos en la boca de una botella de plástico y así continúa describiendo los pasos para llevar a cabo tu experimento. Y aquí puedes ir incluyendo las imágenes donde estás realizando cada uno de los pasos del experimento. Enseguida nos solicitan en el reporte que incluyas tus resultados. ¿Qué voy a poner en los resultados? Explica los datos que obtuviste, es decir, considera las variables que incluye la fórmula de la ley que elegiste. Yo, por ejemplo, en mi caso, pongo la fórmula de la ley de Boyle, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, donde debes explicar qué le pasa a cada una de las variables que participan en el experimento y por consiguiente en la ley. Aquí debo de explicar, en este caso, qué sucedió con la presión, qué le pasó al volumen inicial que teníamos y con la presión 2 que tenemos, qué le sucedió a mi volumen 2. Vas a incluir también tus conclusiones. ¿Qué voy a poner en las conclusiones? Analiza los resultados obtenidos. ¿Se cumplió la ley o no? En caso de que no se cumpla, ¿qué fue lo que hizo falta? Explica cómo el experimento te permitió comprender la ley. En el ejemplo que yo estoy desarrollando, incluyo que en mi experimento sí se cumplió la ley de Boyle, ya que al apretar la botella disminuye el volumen del recipiente y aumenta la presión, ocasionando que el globo salga disparado, demostrando con esto que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Menos presión, más volumen. Y continúas con tu conclusión. Por último, vas a incluir la bibliografía. ¿Qué voy a poner en la bibliografía? Aquí incluyes los libros, revistas, videos que te sirvieron de apoyo y incluyes las fuentes usando el formato APA. En mi caso pongo el nombre de la página que es FQ Experimentos, el año 2014 y el video se llama Las leyes de los gases con materiales caseros. E incluyo el link de donde fue recuperado este experimento. Y con esto concluyes tu reporte de prácticas. Nuevamente, te recuerdo que es importante dar evidencia, mostrar evidencia que tú llevaste a cabo el experimento. El foro de clase de esta semana, diferencias y similitudes en leyes de gases. Deberás llenar la tabla que nos indican para poder dar respuesta a la pregunta que nos plantean. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras en las leyes que nos plantean? Comenta la aplicación de alguna de las leyes en tu vida cotidiana y comenta la diferencia de la aplicación de unidades de medición entre dos leyes en función de los casos que se plantean. Por ejemplo, cómo se aplica el concepto de temperatura en la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Te comparto ejemplos de participaciones completas de algunos de los compañeros. Por ejemplo, la compañera Silvia nos comparte la tablita que nos están pidiendo y vemos que ella inicia con un saludo y de manera muy respetuosa se despide. La participación de la compañera Norma, en la cual nos comenta
la diferencia de aplicación de unidades de medición entre dos leyes. En este caso, ella escoge la temperatura en la ley de Charles y la de Gay-Lussac. Y al igual, comienza su participación de manera muy correcta, saludando a los participantes y también se despide. Y por último, compartir un ejemplo de aplicación en la vida cotidiana de estos gases. Te comparto la participación de la compañera Guadalupe, donde de manera muy sencilla y muy concreta nos comparte la aplicación de las leyes de los gases en los neumáticos y también en las ollas de presión. Si atendemos a estas instrucciones, vamos a asegurar una calificación satisfactoria. Me despido con la frase de Albert Einstein, que está muy relacionada con los gases que estamos viendo, donde nos dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Te quiero comentar que si tú ya enviaste tu proyecto integrador, analices los ejemplos que te comparto y si detectas que pusiste alguna información equivocada o te faltó alguna información en tu proyecto integrador, lo completes, lo corrijas y vuelvas a enviar. No importa que yo aún no te haya calificado. Tú vuelve a subir tu archivo con la información completa y de esa manera vas a tener una calificación satisfactoria. Recuerda que tu proyecto integrador tiene un gran peso en tu calificación. Buenas noches.